Este es un nuevo podcast que se llama Movimiento Emociones Sustentables. Con este podcast buscaremos aprender de la mente, las emociones y el espíritu, generando inteligencia en esos tres pilares que son fundamentales para la vida humana. Con diálogos de 20 minutos en donde tú y yo podremos interactuar a través de las redes sociales. Me puedes dejar tus preguntas para respondértelas a través del podcast. Nos vamos a enfocar en los temas que a ti te interesen y que sean de utilidad para compartir con todas las personas. Movimiento Emociones Sustentables. Utilizar las emociones como el resultado de lo que pensamos a nuestro favor y conectarnos también con nuestra parte espiritual para generar más inteligencia y tener una vida humana plena y feliz. Comenzamos. Hola. Este es un capítulo más de Mindfulness de 10, Movimiento Emociones Sustentables. Hoy vamos a hablar del equilibrio de la vida y les voy a hacer un pequeño relato para que podamos entender todo lo que implica este equilibrio de la vida. La vida es un eterno fluir, un río, un viento, una luz, un destello que va en todas las direcciones posibles y cuyo equilibrio radica en que se mantiene en movimiento. Con todo lo que eso implica, cambio, transformación, y dentro de este cambio y la transformación, la gran adaptación a las circunstancias, tomándolas a favor, sin resistencia, aprovechando la poderosa energía que impera en un cambio inesperado y generando la inteligencia propicia para cada oportunidad. Como si una mente imaginaria dijera, ¿y cómo cambio también? A lo largo de mi vida, he experimentado que el movimiento con la vida es lo que me permite mantener el equilibrio. Es como andar en bicicleta. Uno anda en bicicleta porque se mantiene en movimiento. Para hablar del equilibrio de la vida, me gustaría remitirme a una anécdota que palabras más o menos creo que van a resonar en ti. Un día me llamó con bastante desesperación una alumna. En su voz y en su respiración me di cuenta que estaba atravesando por un momento de ansiedad y supe que además estaba cegada frente al problema, es decir, no podía ver otra cosa más que ese problema. También pude percibir que estaba en la cornisa. ¿Qué significa esto? Es ese punto en donde una decisión desesperada va en contra de la estabilidad y el equilibrio, y no sé si te ha pasado a ti, pero nos empuja al abismo. El problema en cuestión tenía que ver con una injusticia. Había detectado que su padre, sin necesidad alguna, se había hecho de algo que a ella le pertenecía. No le había consultado, no había tenido la empatía de decirle, voy a tomar esto. No había surgido esa protección o preocupación que esperamos de los papás, específicamente del padre. Contra viento y marea, había logrado entender después de un tiempo que efectivamente esto había sucedido. El tema es cómo lo había interpretado. Se acercó para contarme la anécdota y pude percibir lo que su mente atormentada pensaba. También pude sentir a su corazón acongojado. Su pérdida de equilibrio ya había sucedido, incluso mucho antes de darse cuenta, y el miedo profundo que le hacía experimentar toda la situación ya había impactado en su cuerpo, aunque en síntoma aún no se expresaba claramente. Busqué las palabras exactas para poder ayudarla, por lo menos las que humildemente creía que eran exactas. Entre algunos consejos le sugerí que vea la situación
desde algo neutral. A veces nos encontramos con personas que no desarrollan esa empatía, aun cuando el lazo afectivo sea de los más cercanos. Le comenté que nuestra cultura occidental tiene una idealización de cómo tienen que relacionarse padres con hijos. Esto impide que se pueda ver en contexto real lo que nos sucede, lo que sí pasa, lo que hay que aceptar llegado el caso, lo que es concretamente. Y por eso muchos seres humanos pasamos toda una vida esperando que las personas se comporten como nuestra cultura indica que deben hacerlo según los roles que ocupan en cada ámbito. Y esto es un control y es muy doloroso. Una de las grandes pérdidas del equilibrio de la vida es esa esperanza cultural, pondría entre paréntesis, que se transforma en una creencia a nivel cognitivo y desde allí en toda una gestión neuronal, emocional y física que no tiene escapatoria. Respondemos a cosas que incluso ni somos ni las creeríamos si nos las pusiéramos a pensar. Pero como no escapamos a esta cultura, cuando sucede, duelen y nos echamos a correr y nos sentimos en peligro y estamos amenazados y nos estresamos, nos agobiamos, sentimos tristeza, sentimos cosas que nos dan mucho dolor emocional. Y claro, con el tiempo, si esto no lo tratamos, viene el dolor físico, viene la consecuencia en nuestro cuerpo. Me queda claro que hay una energía de creación y una de sustento en todos los progenitores, madre y padre respectivamente. De ahí en más, todo está en duda. Sin embargo, duele que, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra estructura mental y emocional, como lo mencioné, la vida nos ponga en el desafío invirtiendo este orden, tergiversando esta idea que nosotros tenemos. Sí, a veces es posible que no haya ni creación ni sustento. Seguidamente, mi sugerencia creció y le propuse que lo vea más como un padre, que en realidad es un ser que está en esta vida para potenciarla, para potenciar la vida de cualquier hijo. No siempre esa potencialidad va a ser a través del camino más fácil, más simple, o del que estamos pensando que así debe ser. No, a veces viene a través de la complejidad, a veces viene a través del dolor, del sufrimiento. Por eso le decía yo a mi alumna, no controles que sea de una forma específica, acepta la manera en que se presenta este potenciarte, este potencial. Vive y cómo se relaciona contigo. La aceptación es un proceso para el equilibrio. Tal vez si se aceptara que hay cosas que no cambian, empezamos a cambiar nosotros. Si yo sé que hay variables que se van a repetir, son una constante, el cambio es imperceptible, o si cambian, no cambian de acuerdo a lo que yo estoy esperando, ¿qué es lo que me queda? Cambiar yo. Ese es un proceso para el equilibrio. Volviendo al caso de mi alumna, si a esa injusticia se le saca el prefijo in, tal vez nos encontremos que es justo para nosotros no ser abastecidos, no ser sustentados, porque invariablemente, si yo me pongo a reflexionar y a entender la situación, quizás saque una versión mejor de mí.
Seguido a esto, mi alumna estaba atravesando por una gran angustia que reprimía, angustia emocional, porque tenía un enojo muy virulento, rabia muy aguda, y la identidad que le ponía a todo eso era el rostro de su padre. Como la angustia también la controlaba, y la rabia y el enojo, sus emociones no fluían, eran como un lago estancado. Aún en el lago estancado hay vida, en el lodo, en el agua que no se mueve, hay vida que fluye. Sin embargo, sus emociones la habían atrapado en este estancamiento y confluían, sí, en un resentimiento que se consolidaba día con día. Lo que nos pasa a muchos. Controlamos las ganas de gritar, ella controlaba las ganas de gritar, de llorar, de decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De enojarse, golpear la mesa, romper algo viejo contra el suelo o de proferir insultos, muchos insultos al viento. Entonces, recordé algo que yo había aprendido, que me habían enseñado maestros también a mí. Le mencioné que el enojo goza de mala reputación y que si bien no es para vivir con él, es una de nuestras grandes emociones que nos advierten qué nos está molestando, cuál es la piedrita en el zapato, cuál es el síntoma que tenemos emocional, qué nos está acomodando, qué límite hay que poner, qué límite estamos transgrediendo con nosotros mismos y nos estamos exponiendo. ¿Cuándo hay que quitarse de un lugar? ¿Cuándo llegó la hora de no permitirnos el abuso? Incluso el que nos podemos llegar a ser nosotros mismos. La mente rumiante, esa que mastica, es una mente que se cierra. Y ciertamente, si hay una emoción de resentimiento, es decir, de resentir y resentir algo que sentimos, es porque esa gran área del cerebro que tiene el atributo de resolver y encontrar oportunidades, se cerró por completo en la idea de injusticia, en este caso específico, o en la preocupación, hablando en términos generales. En ese sentido, mi consejo fue: suelta las emociones, déjalas correr, destapa el estanque. Haz como se hacía, o como lo siguen haciendo algunos campesinos. Cava una pequeña zanja que desagote todo eso, una zanja de conciencia, de autoconocimiento, de expresión, de llanto, una zanja que pueda hacer que todas esas emociones que reconoces puedan fluir, desagotarte. Acéptalas, apruébatelas, exprésalas conscientemente. Puedes canalizarlas hablando tantas veces sea necesario. Hablar de nuestras emociones es algo que hace que podamos disuadirlas. En el caso del enojo, disuadir al enojo, y que eso se convierta en energía para la reflexión. Y yo exclamé, recuerdo en ese momento, oh, eso sí que sirve, porque inmediatamente me puse en su lugar en momentos en donde yo cavé esa zanja para desagotar, para expresar, para gritar, para llorar, para hablar 20 veces de lo mismo, hasta que finalmente me escuché. Y ahí encontré otra vez el equilibrio con la vida. Ahora, cuando atravesamos por esto, la desconfianza y la inseguridad personal van paralelamente incrementándose en nosotros de manera irracional. Y la conclusión es: si los miedos más profundos intoxican nuestra raíz y la rabia visceral se queda estancada, la confianza de ella, como la de cualquier ser humano, pasa a estar en el mínimo. Claro, el entramado es complejo. Le hice entender que
si su raíz paterna estaba en conflicto y se había oscurecido, de alguna manera se había podrido, era lógico que su confianza se viera afectada. Literalmente, un papá que no reconoce, que vulnera y que muerde a sus crías incluso, en un nivel inconsciente, da para pensar que algo está mal con uno, que uno no es válido, que es invisible, que no merece, que es insuficiente para tener esa protección de esa raíz, ese amor. La confianza es el resultado de la construcción de una seguridad personal que viene desde muy pequeños. Es probable que esto que ahora de adulta ve como injusticia se haya gestado desde que era muy pequeña, principalmente cuando no se les permite a los niños ser niños, involucrarse en asuntos de adultos, en conflictos, en problemas, en dilemas, se los pone en el medio y desde allí parte todo. En este caso, le dije que el perdón y el agradecimiento eran muy significativos. Perdón por ver esto como una injusticia. Perdón por los sentimientos que se agitaron dentro de ella y perdón porque estaba más a expensas de la circunstancia que de su propia persona. La circunstancia la estaba controlando. Y la gratitud. Y tú me puedes preguntar, ¿y dónde cabe la gratitud? Ese conflicto es un conflicto que da luz en el camino de cualquier persona. Sí, es difícil verlo así, pero es cierto. Gratitud porque ese conflicto te da luz en tu camino. Te da luz para que no te detengas. Te invita a descubrir cómo puedes ponerte primera, cómo puedes cuidarte a ti misma, cómo puedes desarrollar la capacidad y el sustento que estabas esperando de otra persona con tu propia inteligencia, con tu propio ser, con tu propia personalidad, con tus talentos, con lo que tienes en tus manos y en tu corazón y que tal vez ahora por el problema no lo estás pudiendo ver. Finalmente, para concluir con esta historia que les estoy contando y narrando, para entender todo el proceso de equilibrio con la vida que se resume en no controlar, en dejar que la vida fluya. Sintetizo diciéndote estas 3 cosas. El equilibrio de la vida está en entender profundamente que los miedos que pudren nuestra raíz, las ideas que nos llevan a desarrollar esos temores fundamentales y cómo esta sanación de nuestro origen y lo que nos mantiene unidos a la vida es un requerimiento para ponernos de pie y retomar el camino. No siempre estaremos en el nido y no siempre contaremos con el apoyo que más idealizamos. Tenemos que ser sinceros. Hay un día en el que de la raíz se tiene que ocupar uno mismo. También nos dimos cuenta que el equilibrio con la vida está en tener observación de nuestras emociones, de saber que emociones estancadas, reprimidas, evitadas y desatendidas nos hacen caer en un laberinto donde nos perdemos, dudamos o salimos de la manera menos consciente. La salida está en escuchar nuestras emociones, darles la bienvenida y saberlas usar para crear e impulsarnos. Finalmente entendimos que la confianza y la fe en uno es una construcción que se lleva a cabo toda la vida y no se pierde por una crisis. Nadie deja de tener talento, valor, belleza, capacidad, aptitud, muchísimas cualidades más porque tenga una mala racha o un conflicto que no ha resuelto.
requiere que se mire la estela del cometa, la trayectoria que recorrió en el espacio y valorar cómo después de tanto andar sigue brillando, avanzando y transformándose. Nosotros somos ese cometa. Para terminar, te quiero decir que el equilibrio de la vida es sutil y en muchas oportunidades es como una parvada de pájaros en el alambre. Esos pájaros están estables pese a que en un descuido les puede hacer perder su propia vida, su propia naturaleza. Confían, están pacientes, miden, calculan, sienten la seguridad, no van más allá de donde pueden, están plenos, se mantienen atentos, aprenden, crecen, no se aferran. Ese es el equilibrio sutil de la vida. Poder ser como estos pájaros en el alambre, una gran metáfora para cerrar nuestro podcast de hoy. Y decirte que me puedes enviar estas u otras historias, que me puedes hacer preguntas, temas que te interesen a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Soy Julio Diez Testa. También en TikTok. Y mi correo electrónico es contacto@juliodieztesta.com. Nos vemos, sentimos y escuchamos en la próxima emisión.